Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y como habéis visto, avería de motor en el GT4 y hoy estamos aquí con Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días. De Dream Car Workshop, que nos va a explicar un poquito qué es esta liada que hay, pero antes vamos con la intro. Guillermo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, aquí en el taller trabajando. Bueno, antes de un poco contar todo, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué tocas el Porsche? Para que la gente te conozca un poquito. Vale, bueno, nada, mi nombre es Guillermo Mendoza. Soy fundador y mecánico principal de la marca Dream Car Workshop, que es una marca que estoy creando desde el 2013, especializada básicamente en vehículos exóticos. Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Bentley y bueno, para de contar. Básicamente todo lo que tenga que ver con los coches, desde un lavado hasta hacerte un coche completo. Sistemas de escape, sistemas de suspensión, reparaciones, diagnósticos profundos. Motores, cajas de cambio. Como le dijimos a Luis, este ha sido el señor que le ha transformado el M3 Cabrio de Luis de SMG a manual. O sea que, de todo. Y la reparación de efecto. Y la reparación de efecto. Bueno, ahora os contaré, ¿por qué estoy yo aquí? Pues bueno, estuvimos en un evento, el señor Feito y yo, tenéis aquí el vídeo, muy chulo. Estuvimos corriendo drag, con super deportivos y demás. Y el señor Feito la noche anterior se le rompió la caja de cambios del GT2. Y este señor llegó por la tarde y por la mañana había bajado la caja, había regalado la caja, la había vuelto a poner y el señor Feito pudo ir a este evento. Entonces, bueno, el coche a mí me dio 3 o 4 veces fallo de control de tracción, se le quedaba la luz, pero quitabas el contacto y se iba, y de pronto salió un fallo de motor. Yo a Guillermo ya le había visto en el Jarama alguna vez, ya nos habían presentado, y cuando me pasó esto, Feito me dijo, oye, llamaré y preguntaré. Yo le llamé y le dije, oye, me ha pasado esto, esto y esto. Me dijo, vale, ya sé lo que tiene tu coche tiene esto. Sin verlo, digo, bueno, vale. Pero bueno, como me vio ahí un poco que dijo, mira, si quieres me voy a tu casa, llevo la diagnosis, metemos la diagnosis y vemos qué tiene. Vino a casa, metió la diagnosis y lo que había dicho es lo que tenía el coche. Así que, bueno, cuéntanos, ¿qué tiene? ¿Por qué averías? ¿Qué se ha roto? Bueno, nada, el Cayman GT4, una de sus particularidades es que pues comparte un motor con los 911, que es el 3.8 atmosférico. Un poquito de tune para bajarle la potencia, porque Porsche tenía miedo de que esto le ganara el 911. 400 que tiene en carrera, este es 385. Vale, y pues bueno, al tener todo lo bueno que hace traerse el motor de 911, también se le vienen un poco las fallas. Una de las fallas más comunes en los motores de 911 es el sistema de encendido. Las bobinas de encendido fallan y es algo bastante usual, ¿vale? Es algo que molesta una vez al año. Es como un sorteo. Hay personas que han tenido 997 durante 5 años y jamás les pasó. Y hay personas que se compran un 997 y a los 10.000 kilómetros tenían fallos y a los 25.000 kilómetros nuevamente, y a los 35.000 kilómetros nuevamente. Y bueno, han cambiado 12 y 15 bobinas en el transcurso de la vida del coche porque es una falla bastante común. Usualmente lo que se hace es verificar con la diagnosis cuál bobina es la que está fallando. Sí. Usualmente es la número 6, la número 3. Y se cambia esa bobina y ya está, poco más. De hecho, esto es lo que se hace en la casa Porsche, así que es una solución real, pero que yo he visto con los años que lamentablemente el coche vuelve 6 meses después o un año después y pues yo me puse a buscar cuál era la manera de evitar este malentendido. Aunque era bueno para mí porque me traía dinero, sí, era malo para el cliente porque es un coche que no se puede disfrutar libremente. Entonces nada, ahí fue donde te ofrecí la solución. Que básicamente es cambiar una bobina o las 6, después teníamos otra, hacer un upgrade. Sí, me dijiste, cambiamos una, me dijiste, mal negocio, cambiamos las 6 por originales, o cambiamos las 6 por unas que te evitan todo este problema. Claro, claro. Entonces, una de las primeras cosas que yo hago para evitar este problema es que yo hace varios años me puse a investigar el por qué pasaba esta falla.
¿vale? Sí, la bobina se daña, pero ¿por qué se daña? No es una pieza que viene mala. Es algo que está haciendo que esa bobina se dañe eventualmente y pues bueno, después de muchas pruebas, me di cuenta que en algunos momentos y en algunos coches, algunos de los sensores de ABS comienzan a tener problemas, comienzan a enviar lecturas erróneas a la computadora y esto hace que se active el control de tracción por momentos muy pequeños, donde tú básicamente no te das cuenta, pero que termina causando pues, el daño de esta bobina después de muchos pasos, ¿vale? Le explico rápidamente cómo funciona un control de tracción de generaciones nuevas. Básicamente cuando la computadora siente que una de las ruedas va a una velocidad más alta que el resto, sobre todo si es una rueda de tracción, básicamente baja la potencia del motor un poco, hace lo que se llama una vectorización de torque. ¿Para qué? Para que esta rueda pueda nuevamente tomar tracción y de ahí entonces la potencia vuelve. Los sistemas anteriores lo que hacían era cerrar la mariposa, sí, pero bajaban la potencia por completo. Sobre todo los Mercedes-Benz viejos, no sé si tú lo probaste alguna vez, que tú los acelerabas y en lo que perdía tracción ese coche básicamente se apagaba. Y bueno, todos esos sistemas han evolucionado muchísimo y hoy en día funcionan de manera mucho más inteligente y avanzada. Y pues uno de los primeros pasos que hace el control de tracción para recuperar la tracción, valga la redundancia, es atrasar el encendido. Cuando tú atrasas el encendido, la potencia baja, pero no del todo, así que la otra rueda puede seguir empujando, pero trae un par de consecuencias, ¿ok? La bujía tiene que trabajar mucho más porque ya no hay tanta compresión dentro del motor al momento del encendido, entonces la bujía puede llegar un momento en que se moja, literalmente combustible, no logra hacer la ignición, las temperaturas de escape se calientan muchísimo y pues esto está diseñado para trabajar cuando el coche está diseñado matemáticamente para que tenga un problema de tracción, que es cuando tú vas acelerando fuerte. Cuando tú vas acelerando fuerte hay más combustible, hay más compresión, hay más todo, hay un resto de requisitos que se cumplen para que esa bujía no moleste. Pero con esta falla del sistema del ABS, muchas veces se activa con el coche a velocidades comunes, a velocidades normales, incluso a veces rodando a 5 o 10 kilómetros por hora ya se activa. Y como no se cumplen los otros requisitos de que tengamos buena cantidad de combustible, buena velocidad de aire y todo lo demás, entonces esta bujía termina sufriendo las consecuencias de ese problema del ABS, que termina causando que la bujía comience a dañarse y esto pues comienza una cadena de eventos que se daña la bujía daña la bobina comienza a recalentarse y se termina dañando y pues bueno, ya después se vuelve un círculo vicioso que era lo que estabas viendo, por eso te comenzaba a ocurrir una vez solo con el control de tracción, que era el fallo que te estoy diciendo, y después la tercera vez, ¡pum!, la bobina entonces dijo hasta luego, sí. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos fue reparar el ABS, que en este caso era la rueda trasera derecha. Lo vimos al usar un par de herramientas que usamos para ver los saltos, los picos de energía que tienen los saltos del ABS. Y pues cuando vas haciendo la prueba te puedes dar cuenta que durante unos segundos, bueno, tú configuras la máquina para que lo vea, que después de una cierta cantidad de uso, durante milésimas de segundo, ese sensor no estaba dando la medida, no estaba dando la señal, y como no da la señal durante un pequeño tiempo, él no piensa que el sensor se dañó, él piensa que esa rueda cambió de velocidad y se activa el control de tracción y pasa todo lo que habíamos conversado. Entonces reparamos ese sensor y pues terminamos haciendo lo que conversamos de mejorar el sistema de encendido con unas bobinas que no es que tienen más fuerza, no es que tienen nada de eso, son unas bobinas que simplemente una marca americana que yo compro desde hace muchísimo tiempo, que utilizo, y básicamente viene con unos elementos que disipan mejor el calor, funcionan mejor, sobre todo en este coche que el sistema de escape pasa muy cerca de las bobinas, y aprovechamos de montar bujías de iridio que terminan trabajando también de manera más limpia y bueno, hacemos un conjunto que funciona mejor. Va a durar mucho más tiempo. No sé, ya aprovechando, pues ahora falta, eso ya está hecho, ¿no? Ya está hecho. Quitar el fallo del motor. Sí. Ya aprovechando que estaba aquí el coche, le vamos a hacer un servicio VG, ya Correcto. Que me lo presentó Sergio, sabéis que se lo hago a todos los coches, pues ya que he cambiado el aceite y el coche tiene 40.000 kilómetros, servicio VG para quitar todos los restos de suciedad que hay en el motor, limpia inyectores y demás, aceite nuevo, filtro de aceite nuevo. Y filtros de aire. Y filtros de aire, que también me dijo, oye, pues ya que le vamos a hacer mantenimiento, ¿por qué no le cambias los filtros de aire? Me pidió unos filtros de alto rendimiento. Así es. Para que respire un poquito mejor. Respira un poquito mejor, la diferencia no es descomunal, pero algo ayuda.
Algo ayuda, algo mejora y lo otro es que son lavables, así que no volvemos a comprar filtros de aire durante mucho tiempo. Así que el problema que he tenido es un fallo común. Es un fallo bastante común en Porsche. No en los Cayman, por lo que comenté, Sí. de que no comparten un poco cosas, pero con el GT4 es bastante más evidente. Porque lleva motor de Así 911, es. 997. Así es. Entonces, pues nada, básicamente eso es lo que se hizo y esperemos que funcione bien y que quedes contento. Bueno, si queréis saber más de este señor, este de aquí, este es su Instagram, que tienes desde hace ya tiempo. Sí, ya tiene varios años, tiene por lo menos 5 o 6 años. Y bueno, hay podéis ver hay unos videos muy divertidos por allí. Sí, porque este señor, además de mecánico, es piloto, Sí, ha llevado Porsche también, así es. y tienes un montón de cosas, porque a ver, que además de esto, también haces electrónicas, sistemas Sistemas de biturbo. capa medida, sistemas biturbo para Lamborghini, Audi, R8 y Huracán, que somos los coches que más convertimos a Twin Turbo. Con También la tenemos un ele- F430 también. Con electrónica hecha. De electrónica, Todo eso lo todo, podéis todo, ver en todo. su Instagram. Así es, se pueden meter en las historias destacadas, hay varios videitos muy buenos. A ver que... Ya os contaré. A ver, muchos me habéis preguntado por las historias mías de Instagram, que es este de aquí, supongo que me tenéis que seguir. Que quién era este señor, y ya os dije, a mí Feito me dijo, bueno, primero fue Sergio, el primero que conoció a este señor. Sergio tenéis el vídeo por aquí, si no lo habéis visto, de la comparativa del Z3M y Z4M, que también sale en el vídeo de antes de los superdeportivos con el RS4. También es él, que tenemos que hacer un vídeo, ya me ha dicho que sí, lo tendréis, del RS4, que es una pasada. Él se lo dijo a Feito le hizo la caja, pues al final, como esto es un grupo pequeñito y al final los enfermos nos encontramos todos en el mismo sitio, pues ya os contaré. A mí si el señor Feito me dice que confíe, yo confío, ya os contaré a ver qué tal me deja el coche, pero por ahora muy contento. Así que si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, le escribís por Instagram. Si queréis hacer vuestro coche biturbo, por ejemplo, También me pueden llamar. también me podéis llamar. Que es una cosa que aquí parece de locos, pero en Estados Unidos y en Centro y Sudamérica Se hace muchísimo. Ya hay un para aquí también en España, pero bueno, hay que comenzar a hacer la fiebre. Comenzar a hacer la fiebre para que comiencen a hacerlo todo el mundo. Que se den cuenta que no es dañar el coche, que más bien es mejorarlo y que se puede cumplir con básicamente todos los reglamentos de aquí de emisiones, Sí. que son muy importantes. Así que cuando sea, Bueno, si tenéis alguna locura, escribirle, que esto os puede ayudar. Pues chicos, si os ha gustado el vídeo, estiraros un poquito, le dais al like, dejáis un comentario que ayuda, os suscribís al canal, que ya vamos a por los 100.000 y me hace mucha ilusión tener el cuadradito ese de YouTube en la puerta de casa para que cada vez que entra lo pueda ver y me acorde de todas las horas que le he hecho haciendo esto. Así que chicos, muchísimas gracias, mucho gas y nos vemos en el próximo vídeo. chao, chao.